Primero que todo, para decirles que ya las presentaciones, que son la base de lo que vamos a ver hoy, están disponibles en el canal de Teams, que se llama Clases. Ahí en los archivos pueden ver las presentaciones de la clase. La segunda cosa que quería saber es que alguien me reportó que tenía problemas viendo los videos o de acceso o algo de ese tipo de cosas. Lamentablemente, las cuestiones de acceso y logueo y ese tipo de cosas no están en mi control. Entonces, no sé si alguien más tuvo problemas, si el problema es general o si otras personas tuvieron la capacidad de ver los videos de la primera clase sin ningún problema. Prefieres que yo también intenté, pero no. Ok, ok, entiendo. El asunto con Teams funciona bastante bien. El único asunto que tal vez para mí es un poco, pues digamos, incómodo, es que los videos están disponibles no inmediatamente, sino un poco después. Entonces, si fuera inmediatamente, yo inmediatamente los agarraría y los subiría a YouTube o algo por el estilo. Pero no voy a tratar, lo que voy a hacer es entonces, por mi cuenta, subirlos a un playlist de YouTube donde ustedes puedan tener acceso a todos los videos sin ningún problema. La ventaja de Teams es que los pueden bajar, ¿verdad? Bueno, en YouTube hay siempre maneras de bajarlos, pero pues por lo menos de manera directa. Entonces, en ese sentido, para que lo tengan presente, voy a tratar de hacer eso hoy mismo para conveniencia de ustedes, porque a la larga esta clase no es de asistencia obligatoria y por lo tanto, si alguien por alguna razón no puede presentarse a una clase, pues puede ver el video. No es lo mismo porque no pueden preguntar, pero bueno, es un poco mejor que nada. Eh, Dicho esto, la otra cosa que les quería decir, anuncios parroquiales. Oficialmente a partir del día de mañana, Costa Rica va a tener una agencia espacial. Esto tiene un impacto considerable en lo que ustedes van a aprender y es bien interesante porque es una agencia espacial que está diseñada para lo que nosotros llamamos espacio 2.0. Como ustedes vieron en la clase anterior, cuando vimos historia de sistemas espaciales, cuando uno habla de espacio 1.0, habla de grandes inversiones, de países, al punto de que Apolo, por ejemplo, representó el 4% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Y ahora esta agencia lo que más va a promover es la creación de empresas por parte de las personas que pueden invertir en el área espacial y debo suponer que con el interés que ustedes tienen en el área espacial puede ser que ustedes trabajen o hagan estas empresas o colaboren con alguna empresa para hacer cosas en este país y sería maravilloso. Muy bien, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta sobre la clase pasada. Ok, si no hay ninguna pregunta sobre la clase pasada, vamos a empezar hoy ya directamente con materia de la parte de ingeniería espacial. Entonces voy a compartir pantalla. Esta presentación, esta específicamente la tienen desde la semana pasada. Entonces no debería ser problema. Y por cierto, ojalá que hayan podido instalar el GMAT correctamente. Eh, esta es una pregunta muy común que siempre tengo, hay gente que me dice, profesor, instalamos el GMAT, pero no sabemos cómo ejecutarlo. Por alguna razón, el GMAT 2018 sí genera un link directo para ejecutarse y el 2020 por alguna razón no lo genera. Disculpen, ya son cosas así, no puedo evitar el ruido de la calle. Bueno,
Entonces, si ustedes entran a la carpeta donde está el GMAT 2020, van a encontrar que en esa carpeta aparece una carpeta que dice bin y ahí está el ejecutable. Entonces, si tienen problemas, nada más entran a la carpeta donde ustedes bajaron el GMAT y en esa carpeta van a encontrar una cosa que dice, una carpeta que dice bin, y en esa carpeta que dice bin está el ejecutable que dice GMAT y así pueden ejecutar el programa. En la primera parte de la clase de hoy voy a utilizar GMAT para ilustrar conceptos, entonces no necesariamente tienen que utilizarlo ustedes. Y en la segunda parte de la clase de hoy, que es más de ejemplos, ahí sí vamos a utilizar el sistema. Muy bien, dicho esto, como les dije la clase pasada, el curso de Introducción a Sistemas Espaciales está diseñado de la siguiente manera. La primera parte es una parte donde nosotros vemos teoría, que es más o menos 8 o 9 semanas, y la segunda parte donde diseñamos una misión espacial, básicamente. Como dos cursos en uno, por ser una introducción. Ahora, ¿cuál es la manera en la que nosotros definimos la teoría? La primera parte de la teoría es básicamente el conocimiento que las personas que estudian ingeniería en el tecnológico, debo reconocer que esto fue diseñado inicialmente en función de ingeniería en electrónica, pero este curso podría tener inclusiones de gentes de otras ingenierías como computación, mecatrónica, electromecánica, materiales, diseño, no sé. Pero la cuestión, independientemente de eso, la cuestión es que nosotros vamos a empezar con la parte que ustedes necesitan saber para entender un sistema espacial y que usualmente es desconocida. Y esta parte es astrodinámica. Astrodinámica lo que nos contesta es qué es un satélite, qué es una nave espacial y a dónde está, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo primero y el enfoque que nosotros le vamos a dar en inicio al curso de Introducción a Sistemas Espaciales es el de un satélite en órbita, algo que es bien importante. No por ser un sistema espacial tiene que ser un satélite en órbita, puede ser un rover en otro planeta, aunque ahí tendríamos que pensar si es espacial o si es, qué sé yo, lunar o a qué definimos como espacial. Sin embargo, lo que está claro es que cualquier objeto fuera de la atmósfera terrestre hasta la fecha es definido comúnmente como un objeto espacial. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetos que se encuentran alrededor de la Tierra, hablamos de diferentes tipos de órbitas. La primera órbita de la que nosotros hablamos es lo que se denomina la órbita baja terrestre o vamos a ponerlo en rojo para que sea mejor, o en inglés, Low Earth Orbit. Este término ustedes lo van a ver muchísimas veces, el término LEO. Entonces, aunque los acrónimos a mucha gente no le gustan, incluyéndome, hay algunos acrónimos que son definitivamente de uso general en sistemas espaciales y LEO es uno de ellos. La órbita baja terrestre usualmente comprende entre los 2000 kilómetros y los 160 kilómetros. ¿Por qué esa distancia? Más o menos a los 160 kilómetros es que un objeto con la suficiente velocidad puede permanecer en órbita. Recuerden que nosotros ya vimos que si nosotros lanzamos un objeto y después le imprimimos suficiente velocidad, ese objeto va a empezar a caer a la Tierra al mismo ratio, como dice en inglés, a la que la Tierra se curvea. Y esto quiere decir que el objeto entró en órbita. En teoría, si no hubiera ninguna perturbación, uno podría entrar en órbita incluso
a 5 metros sobre el suelo. Obviamente, si no hay montañas, si pega contra alguna cosa o cosa por el estilo. Pero la razón por la que normalmente no hablamos de órbitas por debajo de una línea, de una cierta línea, es porque la atmósfera genera una perturbación bastante fuerte sobre un objeto a esas altas velocidades y muy rápidamente volvería a caer por efecto de la fricción atmosférica. Entonces, como yo les dije anteriormente, existen diferentes líneas que definen lo que es el espacio y definen lo que no es el espacio. No hay un común acuerdo. Sin embargo, la línea más aceptada es la línea de Kármán, ¿verdad? Que básicamente implica que después de 100 kilómetros aproximadamente uno llega al espacio. Más o menos unos 100 kilómetros. Entonces, 160 kilómetros es más o menos la primera órbita baja que nosotros consideramos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué implica esto? Implica que perfectamente objetos que no están en órbita podrían llegar bastante más alto que objetos que están en órbita. Imagínense que ustedes lanzan un objeto con una velocidad suficiente para alcanzar 2000 kilómetros, pero ese objeto no tiene velocidad suficiente para salir de la Tierra y cae otra vez a la Tierra por efecto de la gravedad. Ese objeto pasaría bastante más por encima de la órbita de la Estación Espacial Internacional, que solamente se encuentra aproximadamente a 420 kilómetros sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, el hecho de estar en el espacio y estar en órbita no son sinónimos. Estar en órbita tiene que ver no solamente con una cuestión de altitud, sino que tiene que ver efectivamente con una cuestión de velocidad. Si ustedes tienen una cierta afinidad a los estados de los átomos, de alguna manera las órbitas son estados energéticos. Son estados energéticos donde se equilibra la energía potencial con la energía cinética. Entonces, la cantidad de energía que usted tiene es la que permite que el sistema se mantenga en órbita. Entonces, órbita baja terrestre, 160 a 2000 kilómetros. Esa órbita baja usualmente es utilizada por satélites que necesitan, por alguna razón, estar muy cerca de la Tierra, o naves tripuladas que necesitan estar muy cerca de la Tierra. ¿Por qué la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, se encuentra a 400 kilómetros? Se encuentra a 400 kilómetros porque, por muchas razones, pero una de las razones es porque llevar cosas de muchas toneladas a una órbita mucho más alta es bastante más caro, ¿verdad? La segunda cosa es porque en caso de emergencia, llegar de nuevo a la Tierra es bastante más fácil, ¿verdad? El transbordador espacial, de hecho, tenía órbitas máximas de 600, 700 kilómetros. Se mantenía básicamente en órbita baja terrestre. Otros objetos que tienden a permanecer en órbita baja terrestre son objetos de observación terrestre, porque en órbita baja terrestre la resolución de las fotos es bastante más alta. Cuando usted está tomando una fotografía, por ejemplo, de algo, ¿verdad? Por el estilo, qué sé yo, ¿no? Y últimamente, redes como la red de Starlink, que creo que hablamos en la clase pasada, se encuentran en órbita baja terrestre. ¿Por qué se encuentran en órbita baja terrestre? Porque de esa manera la recepción y transmisión de datos es bastante más rápida en comparación con órbitas geoestacionarias que uno podría atender en un principio, que serían más convenientes por razones que ya vamos a explicar. Ok. No sé si tienen alguna duda de lo dicho hasta acá. Todo completamente claro. Una de dos, o todo está completamente claro o no me escucharon. Yo espero que sea porque está todo claro. Sí, profe, está claro. Genial, perfecto. Muy bien. Órbita media terrestre. La órbita media terrestre es considerada
La órbita aproximadamente entre los 2.000 kilómetros y los 35.786 kilómetros sobre la superficie terrestre. Ahorita vamos a ver por qué ese número tan estricto. La cuestión es que órbita mediana terrestre lo que busca es un equilibrio entre la cercanía a la Tierra y el hecho de que no haya una cierta cantidad de perturbaciones. Cuando ustedes se encuentran en órbita baja terrestre, la perturbación debido a los efectos atmosféricos, o sea, las partículas que todavía se encuentran, puede hacer que un satélite caiga relativamente rápido. Por ejemplo, cuando el satélite del proyecto Irazú fue lanzado desde la Estación Espacial Internacional, el satélite duró 2 años en órbita porque poco a poco iba perdiendo energía, decayendo en su órbita hasta que finalmente cayó a la Tierra. De hecho, un aparato tan gigante como la Estación Espacial Internacional tiene que estar recibiendo una gran cantidad de impulsos para poder permanecer en la órbita en la que se encuentra. Tal vez lo más conocido y destacado que se encuentra en órbita mediana terrestre son sistemas como los sistemas GPS. Estos sistemas GPS son los sistemas de localización global que ustedes conocen, ¿verdad? Y que prácticamente todas las personas que tienen algún tipo de afinidad por el área tecnológica han oído o claramente utilizan, y cada vez que utilizan Waze o Google Maps o cosas por el estilo, utilizan cosas como GPS u otros sistemas que nosotros vamos a mencionar, como Beidou, como Grenache, Galileo y cosas de esa naturaleza. Ahora, la órbita alta terrestre se define a partir de la órbita geoestacionaria. ¿Qué es la órbita geoestacionaria? Bueno, si ustedes recuerdan, de hecho lo dije hoy mismo, el hecho de estar en órbita tiene que ver con una velocidad, con la velocidad a la que usted va cayendo, que esa misma velocidad es la velocidad a la que la Tierra va curviándose y por lo tanto se genera algún tipo de equilibrio. La órbita geoestacionaria es esa órbita donde la velocidad que uno lleva es la misma velocidad radial que lleva la superficie de la Tierra. Por lo tanto, si ustedes se encuentran en una órbita estrictamente geoestacionaria, esto implica que desde el punto de vista de un observador en la Tierra, ese observador que cruza la línea de los 100 kilómetros, pero bueno, ustedes saben que lo hago por ilustrar, ese satélite se encuentra fijo en el horizonte. En teoría, la órbita geoestacionaria, en teoría no, en la práctica, la órbita geoestacionaria solamente es lograda cuando el satélite se ubica exactamente alrededor del ecuador. Si los satélites no se ubican alrededor del ecuador, pero necesitan algún tipo de geoestacionamiento, por decirlo de esa manera, los satélites se encuentran en lo que nosotros llamamos órbitas geosíncronas, que son órbitas que básicamente van a verlo después cuando lo simulemos, hacen un 8 alrededor del ecuador y se mantienen dando vueltas alrededor de ese punto siempre, ¿verdad? Y eso es necesario cuando un satélite geosíncrono tiene que transmitir en latitudes altas, porque puede ser que para latitudes altas un satélite que se encuentre estrictamente alrededor del ecuador pues no pueda ser tan útil. Entonces, la razón por la que nosotros hablamos de órbitas altas y tenemos este número tan estricto es porque ese número se refiere a la altitud a la cual los satélites van a tener la misma velocidad radial que la superficie de la Tierra y por lo tanto, aparentemente, para un observador en Tierra se encuentran fijos en el cielo, ¿verdad? Porque giran a esa exacta misma velocidad. Como giran a esa exacta misma velocidad, son muy útiles para muchísimas cosas, típicamente transmisión de sistemas de telecomunicaciones como televisión satelital y cosas por el estilo. Tradicionalmente, y esto está cambiando ya,
¿verdad? Estamos en una época increíble donde hay muchísimos cambios tecnológicos, pero tradicionalmente los sistemas de Internet eran dados por satélites geoestacionarios. Pero si ustedes se dan cuenta, la altitud a la que se encuentran estos satélites geoestacionarios para transmitir y recibir generan un retraso considerable en la información. Este retraso considerable en la información para el tipo y las necesidades que se tienen en Internet actualmente es considerado inaceptable para una transmisión de alta velocidad. Entonces, ahí hay un tema bien interesante. La otra razón, la otra cosa que ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué no se pone un satélite geoestacionario para hacer observación terrestre? Típicamente no se utilizan satélites geoestacionarios para hacer observación terrestre porque la distancia a la que se encuentran esos satélites implicaría que habría que tener una cámara muy capaz para poder tomar fotografías utilizables, ¿verdad? Del mismo punto de la Tierra. Es que estamos hablando de 35.786 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, cuando la Tierra tiene un radio de poco más de 6.300 kilómetros. Son varios radios de la Tierra la distancia a la que se encuentra ese satélite de la superficie terrestre tal cual. Entonces, ¿verdad? El tipo de fotografías que ustedes podrían tomar no sería tan bueno como, por ejemplo, sería además bastante más caro que una constelación de satélites pequeñas con una cámara no tan, no tan buena, pero que pase por el mismo lugar cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, son los equilibrios que se tienen que dar. Como les dije, la órbita baja terrestre es el lugar donde se encuentra, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, bastante grande y bastante costoso llevar, llevar algún módulo. De hecho, la semana pasada, un módulo ruso que se llama Nauka, no sé si lo estoy pronunciando bien, reemplazó otro módulo ruso dentro de la Estación Espacial Internacional y era un módulo de bastantes toneladas, ¿verdad? Entonces, llevarlo a una altitud bastante más alta es bastante más caro para cualquier agencia espacial. La órbita geoestacionaria, como les dije, es una órbita donde la velocidad de los satélites es la misma que la velocidad radial de la superficie terrestre y por lo tanto el satélite se ve fijo con respecto a la superficie de la Tierra y básicamente por ahí andan los tipos de eh, órbitas de los satélites. El cuento es que hay muchísimos detalles que nosotros vamos a ir viendo poco a poco con la simulación de las órbitas, pero por ejemplo, un satélite geoestacionario, cuando ya no tiene, cuando su vida útil acaba, típicamente es subido a una órbita superior, que es lo que se llamarían las órbitas, bueno, que son los lugares donde ya el satélite, por ejemplo, no está ocupando un espacio, ¿verdad? Para que le estorbe otro satélite y cosas por el estilo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenía una pregunta, es que no me quedó claro cómo es que se da eso de la gran cantidad de impulsos para poder mantener la estación en órbita. Muy buena pregunta. De hecho la clase completa de hoy le va a ayudar a contestar eso, pero voy a hacer una introducción para no dejar ese término ahí abierto. El asunto es este, vamos a ver. Si usted tiene, no lo hice lo suficientemente redondo para que no lo reconociera. Perfecto. Si usted está en la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Ahí, y qué sé yo. Ya me puse muy, ¿verdad? La Estación Espacial Internacional está yendo a una velocidad alrededor de la Tierra. Esa velocidad anda aproximadamente entre los 7 y los 8 kilómetros por segundo. ¿Ok? La superficie de la Estación Espacial Internacional es bastante alta. Entonces, el asunto es que partículas atmosféricas golpean constantemente
a la Estación Espacial Internacional, no solamente incluyendo la basura espacial, sino partículas atmosféricas tal cual. Eso hace que el momento de la Estación Espacial Internacional se vaya perdiendo, ¿verdad? Y si, por ejemplo, un satélite como el satélite del proyecto Irazú fue lanzado de la Estación Espacial Internacional, tiene un área pequeña y aún así duró 2 años en órbita hasta que se quemó en la órbita, la Estación Espacial Internacional, si no tuviera impulsos constantes, o sea que se le cambia, se le agrega un delta V, que es lo que nosotros llamamos, entonces empezaría a decaer y decaer y decaer hasta que golpee la atmósfera y se queme en la atmósfera. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, que fue una noticia hace poco, Semana Santa me parece, no, algo por ahí, creo que en enero, no me acuerdo, cuando un cohete chino que llevó una parte de la Estación Espacial China empezó a caer y que fue noticia, que no se sabía dónde iba a caer y aquella cuestión. Es la misma cosa, ¿verdad? Tenía una órbita bastante más baja y como no tenía un sistema de propulsión, eventualmente iba a caer. A eso básicamente es lo que se refiere. Se refiere a eso, se refiere al hecho de que la Estación Espacial Internacional va perdiendo momento de manera constante y usualmente lo típico es que las cápsulas de carga y de pasajeros, como la Progress de Rusia, la Soyuz, eh, la europea que ya no se está usando, o la japonesa, o el Falcon, o lo que fuera, con el mismo sistema de propulsión que usaron para llegar ahí, cuando ya están conectados a la Estación Espacial Internacional, empiezan a generar impulsos para aumentar, o como quien dice, para mantener la, la órbita de la Estación Espacial Internacional. Esto de hecho es bien interesante porque la Estación Espacial Internacional no solamente tiene que preocuparse por el mantenimiento de la órbita, sino que, por ejemplo, cuando existe la posibilidad de que choque con basura espacial, cuando hay porque eso se puede predecir con días, que existe, de hecho existe un área de la Estación Espacial Internacional que se considera la zona de seguridad. No recuerdo exactamente el tamaño del área en este momento, pero cuando existe una posibilidad de que basura espacial entre entre la zona de seguridad de la Estación Espacial Internacional, entonces la Estación Espacial Internacional puede cambiar su órbita, puede subir su órbita para evitar ese peligro. Entonces la órbita de la Estación Espacial Internacional va cambiando entre 400 y 420 kilómetros sobre la superficie terrestre para poder tener ese tipo de flexibilidad. Y de hecho, el día de hoy vamos a ver los principios, o sea, los principios, el tipo de velocidades que tenemos que cambiar y vamos a hacer simulaciones de órbitas. No sé si con eso le contesto. Sí, profe, por ahí. Es una respuesta muy pequeña porque vamos a entrar al detalle justamente de eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no tengan pena en preguntar, por favor. De hecho, eso es lo que enriquece la clase y la razón por la cual la clase es síncrona. Muy bien. Entonces, introducción. En la órbita terrestre, la fuerza fundamental por la cual nosotros estamos en órbita es la fuerza producida por la masa de la Tierra. Y la fuerza producida por la masa de la Tierra es varios, de hecho, bastantes órdenes de magnitud mayores a las otras fuerzas. Por lo tanto, de una manera simplificada, si nosotros queremos simular una órbita en inicio, podemos asumir que la fuerza que genera la Tierra es la fuerza que define la forma de la órbita. Esta fuerza está definida por la ley de Newton y si se asume la Tierra como una esfera completamente simétrica, es decir, que es una esfera perfecta y como ustedes podrán ver a su alrededor, si ustedes ven alguna ventana, eso no es cierto, pero es una aproximación, a veces, dependiendo de lo que queramos simular, es una aproximación relativamente buena. Entonces, si esto fuera cierto, podríamos considerar
de manera simplificada, recuerden cálculo, que toda la masa de la Tierra se encuentra en el centro de la Tierra y la fuerza de aceleración está dada por la ley de gravitación universal de Newton. ¿Qué nos dice? Ah, por cierto, yo uso mucho estos términos y me he dado cuenta que a veces la gente no los utiliza. R punto es igual que la derivada con respecto al tiempo de la posición de un objeto que depende del tiempo. Cuando pongo las letras en negrita, quiere decir que esto es un vector. Por ejemplo, si lo escribo así, es R en negrita. Usualmente en pizarra los profesores lo que hacemos, porque es muy difícil escribir negrita, ¿verdad? Es como decir, escribir negrita es como agarrar la R y empezar a hacerla así, ¿verdad? Eso no funciona. Entonces, usualmente para nosotros indicar un vector, lo que hacemos es decir R raya abajo, eso es un vector, R punto. Entonces, R punto, cuando nosotros, por ejemplo, decimos R raya abajo, esto quiere decir un vector, que puede ser, en este caso, si estamos trabajando con ejes cartesianos, Rx, Ry y Rz, ¿verdad? Porque estamos hablando de una posición en el espacio, ¿verdad? Que nosotros tenemos la Tierra y la posición de este satélite va, si nosotros hacemos un eje, por ejemplo, que no se mueva, que sea inercial, entonces esta posición va a tener un componente X, va a tener un componente Y y va a tener un componente, sí, bueno, un componente X, va a tener un componente Y y va a tener un componente Z, ¿verdad? La posición del satélite en el espacio. Entonces, el vector de posición del satélite es un vector de posición, la masa de la Tierra es un valor conocido, la constante de gravitación universal es un valor conocido y típicamente, y esto ustedes lo van a ver en todo lado cuando estemos hablando de astrodinámica, la constante G por M es conocida como mu. Y esta constante es conocida con una precisión bastante buena. G por M, en este caso es 398.600.4405 por más menos 10 a la menos 11. Entonces, imagínense la precisión con la que es conocida esta constante, que estamos hablando de términos de valores de cientos de miles y es conocida como un valor de 10 a la menos 11. Esta constante nos define muchísimo la magnitud de las órbitas con las que nosotros estamos trabajando, lo cual es bien interesante, porque se van a dar cuenta que cuando ustedes están simulando una órbita en la Tierra o en la Luna, lo único que tienen que cambiar es esta constante para cambiar de planeta. Entonces, de hecho creo que yo nunca lo he hecho en un curso, pero podríamos eventualmente decir cuál es la altitud a la que se encuentra un objeto que va a cierta velocidad, ya sea en la Tierra, ya sea en la Luna o en otro planeta. Entonces, estamos hablando de que cuando un satélite se encuentra en órbita, vamos a hablar primero de la posición de ese satélite como un vector, ¿verdad? Que es este R. Ese vector típicamente lo definimos desde un marco de referencia que se encuentra alrededor del centro del planeta. Entonces este R que nosotros estamos hablando acá, que es este R de acá, es la posición del satélite y estamos hablando de esa posición en específico. Luego, cuando nosotros hablamos del vector de velocidad, poner otro color, estamos hablando de la velocidad a la que se encuentra ese satélite con respecto a la Tierra, ¿verdad? Relativo al centro de la Tierra. Cuando un satélite orbita un cuerpo celeste, ¿cómo lo descubrió Kepler? No necesariamente las órbitas son
completamente circulares, sino que se tratan de órbitas elípticas, y esas órbitas elípticas pueden tener lo que se llama un apoapsis y un periapsis. ¿Qué son? El punto más lejano de la órbita con respecto al cuerpo que está orbitando y el punto más cercano de la órbita con respecto al cuerpo que está orbitando. El punto, y si esa órbita, por ejemplo, es terrestre, al apoapsis se le conoce como apogeo, por ser alrededor de la Tierra. Y al periapsis, si es alrededor de la Tierra, se le conoce como perigeo. Por favor, no confundir, no hablar de apogeo y perigeo en objetos que no están rodeando la Tierra, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, si está rodeando el Sol, puede hablar de apogelio y perihelio y cosas por el estilo. Y así va a depender del objeto en el que nosotros estamos orbitando y puede llamarse de diferente manera. Pero el término completamente real de la órbita de cualquier órbita es apoapsis cuando estamos hablando del punto más lejano de la Tierra, de cualquier objeto terrestre, y periapsis cuando estamos hablando del punto más cercano de cualquier punto de la Tierra. Entonces, otra cosa que es bien importante, y esto yo le explico casi desde la clase 2, clase 1, porque estamos hablando de un término que vamos a utilizar, que es un término fundamental para localizar objetos que se encuentren en órbita y que no es difícil de entender, pero a veces la gente no lo explica. Vamos a hablar de marcos de referencia. ¿Qué es el primer marco de referencia del cual nosotros vamos a hablar? Vamos a hablar del marco de referencia inercial o pseudo-inercial realmente. Okay. ¿Qué es el marco de referencia inercial? Imagínense que nosotros tomamos el centro de la Tierra, ¿verdad? El puro centro de la Tierra. Y esa Tierra, ustedes saben que el norte se inclina para un lado o para el otro, que la Tierra tiene como un cierto tipo de inclinación hacia un lado y hacia el otro, haciendo que el norte no esté necesariamente alineado con el Sol. Eso es la razón que provoca que, por ejemplo, que en el Polo Norte hayan 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad. Y en el Polo Sur exactamente lo mismo. Si nosotros tomamos, vamos a ver, voy a abrir ya el GMAT. Este es el famoso GMAT. Cuando ustedes abren GMAT, les va a aparecer algo así de esta naturaleza. Voy a cerrar esto, después lo voy a explicar de nuevo. Si ustedes corren hay una simulación por defecto que ustedes pueden correr. Ahora sí me dejó mal este GMAT. Dice error. Dice que tengo un error. Raro. No, ya. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes ven, yo no sé si ustedes lo logran observar correctamente. Pero hay un plano azul, que es el plano que corta a la Tierra en dos, exactamente alrededor del Ecuador, ¿verdad? Cuando este plano azul que ustedes observan, y bueno, eso es un plano, ¿verdad? Y hay otro plano, que es el plano que genera la Tierra alrededor del Sol, o sea, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
Este plano azul, como les dije, corta a la Tierra en dos a través del ecuador. Este plano no siempre, o prácticamente nunca, está alineado con el plano del Sol porque la Tierra, como quien dice, se mueve de un lugar hacia el otro, ¿verdad? Como les estaba explicando. Ok. Entonces, no sé si lo observan, ¿verdad? Que se ve aquí en este dibujo que está ese plano azul. El momento en que el plano ecuatorial se alinea exactamente con el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es lo que nosotros conocemos como el equinoccio, ¿verdad? Ese es el famoso equinoccio, donde los días en el Ecuador duran exactamente lo mismo que la noche, porque el Sol está alineado exactamente en el centro. O sea, la órbita de la Tierra alrededor del Sol y el Ecuador y el plano del Ecuador son el mismo plano, exactamente en ese momento. Ok, en ese momento, la línea que va hacia el norte, ¿verdad? Perdón, es la línea que va hacia el norte, exactamente, el vector que va hacia el norte, es completamente perpendicular a los dos planos. ¿Ok? Si en ese preciso instante en que se alinean los dos, eh, los dos planos, nosotros tiramos un vector que apunte hacia el Sol, que en este caso lo llamaríamos el equinoccio de verano, vector del equinoccio de verano, entonces nosotros tenemos una línea de referencia. A ese vector nosotros definimos como el eje X de nuestro marco de referencia inercial, el vector del equinoccio de verano, cuando el plano ecuatorial se alinea con el plano orbital de la Tierra. En ese instante donde los dos planos se alinean perfectamente, nosotros tiramos una línea que apunte hacia el Sol, ese es nuestro eje X. Nosotros tiramos una línea completamente perpendicular a esos dos planos, ese es nuestro eje Z del marco de referencia inercial. Y el eje Y completa ese eje. Esta es la definición más típica de un marco de referencia inercial alrededor de la Tierra. ¿Qué pasa con ese marco de referencia inercial? Que la Tierra se encuentra rotando. Y ese marco de referencia inercial sigue a la Tierra, o sea, sigue el centro de la Tierra y sigue rotando con el centro de la Tierra, pero no varía su orientación. Entonces, esto es muy, 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 muy importante porque hay que entender que este marco de referencia nos sirve porque las órbitas se mantienen relativamente constantes o constantes con respecto al marco de referencia. ¿Por qué este marco de referencia es tan importante? Se los voy a enseñar. No se preocupen de que todavía no les estoy explicando cómo funciona GMAT porque estoy usando esto nada más como ejemplo, vamos a aprender hoy mismo. Porque si ustedes empiezan a simular una órbita, se van a dar cuenta, vamos a hacerlo más lento, se van a dar cuenta que este marco que la Tierra empieza a girar, que este marco de referencia empieza a girar, digo que la Tierra empieza a girar y el marco de referencia se mantiene fijo aunque la Tierra esté girando. Entonces, con respecto, si nosotros montáramos la órbita con respecto a un marco de referencia que gire con la Tierra, las órbitas de los satélites serían absolutamente locas. Y si ustedes se están dando cuenta, voy a hacer un cambio aquí
Después les explico todo esto, pero estos cambios los voy a hacer ahorita para nada más para ilustración. Si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista del marco de referencia, la órbita siempre gira alrededor de los mismos puntos. O sea, la órbita se mantiene relativamente constante respecto a un marco de referencia inercial y por eso se utilizan los marcos de referencia inerciales para poder describir las órbitas. Se utilizan los marcos de referencia inerciales porque entonces nosotros podemos describir las órbitas de acuerdo a las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que se utiliza este marco de referencia inercial, pero no solamente se define un marco de referencia inercial, sino el marco de referencia inercial que está definido en términos de constantes celestes, ¿verdad? Constantes celestiales, pues. No sé si, yo sé, vean, esto cuando yo estaba estudiando me costó un poco entenderlo, hasta que finalmente lo entendí. Yo trato de explicarlo de la mejor manera posible, pero por favor no tengan pena de que no entendieron algo en específico o algo por aquí, por favor. Esto yo le doy muchísima atención porque esto es el fundamento de cómo ubicar un satélite en el espacio. Así que, por favor, todas las preguntas que tengan. Preguntas. Profe, Sí, dígame. solo como para estar claro, la órbita del satélite, va a seguir, digamos, como la órbita, o sea, desfasada del plano que haría cuando está en verano, digamos, que es cuando los dos planos se juntan. Va a seguir como el plano de la Tierra y no como el plano que debería estar con el Sol. Vamos a ver. Creo entender su pregunta. El punto es que todo tiene que ver con relativo a qué sistema usted está haciendo algo. Si usted se encuentra relativo, si usted se encuentra en una posición relativa a la Tierra, entonces usualmente su marco de referencia es la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, y de hecho, yo no sé si usted entiende lo profundo de su pregunta. Vamos a ver, porque la pregunta es profunda. Eh, si usted tiene, si usted, digamos, está agarrando el Sol y usted tiene la Tierra que va orbitando alrededor del Sol, estamos en una vista de pájaro, ¿verdad? Entonces, usted dice, sí, yo lancé un satélite y ese satélite está alrededor de la Tierra. Ah, perdón, se me pegó. Ok, ya. Este satélite va alrededor de la Tierra. Usted puede decir, sí, pero lo que pasa es que ese satélite con respecto a un marco de referencia inercial, por ejemplo, no solamente tiene una velocidad alrededor de la Tierra, sino que tiene una velocidad alrededor del Sol. Entonces la posición del satélite no es esta desde el punto de vista inercial, sino que si yo hago un marco de referencia alrededor del Sol, la velocidad la velocidad de ese satélite es la velocidad de la Tierra más la velocidad del satélite. O sea, que haría una cosa como esta, ¿verdad? Eso sería probablemente, digamos, estoy exagerando, pero eso sería la velocidad del satélite alrededor del Sol. Entonces ustedes pueden decir, sí, profesor, respecto al marco de referencia inercial, respecto a un marco de referencia puramente inercial, no es esa la velocidad del satélite y de alguna manera tendrían razón. Pero cuando nosotros estamos lanzando algo alrededor de la Tierra, desde el punto de vista de un marco de referencia inercial alrededor del Sol, ese objeto que se encuentra en la Tierra ya tiene la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol. ¿Okay? Esto es bien complejo, pero creo que en términos sencillos se puede entender de alguna manera. Entonces, sí, lo que está alrededor de la Tierra ya lleva la velocidad de la Tierra, sí, totalmente. Pero esa velocidad de la Tierra de alguna manera es asumida cuando nosotros estamos alrededor de la Tierra, ¿verdad? O sea, es como cuando dicen, bueno, es que cualquier persona que se encuentre en la superficie de la Tierra lleva la velocidad de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y nosotros no la sentimos. Es cierto. Eh,
Por eso, cuando estamos hablando de objetos orbitando alrededor de la Tierra, hablamos de un marco de referencia inercial que está en el centro de la Tierra, porque desde el punto de vista, ese marco de referencia pseudo-inercial tiene una velocidad, y es una velocidad a la velocidad a la que la Tierra gira alrededor del Sol. Y tiene otra velocidad, que es la velocidad a la que el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia, qué sé yo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de un marco de referencia inercial puro. De hecho, nadie me ha hecho esta pregunta, pero está muy buena. No estamos hablando de un marco de referencia puro, y nosotros decimos que es pseudo inercial, porque desde el punto de vista inercial siempre apunta hacia el mismo lugar. No importa si usted lo está viendo desde el Sol, desde el centro del sistema solar o desde otra galaxia. Este marco de referencia, aunque va dando vueltas, siempre apunta hacia el mismo lugar en el norte, apunta al mismo lugar en X y apunta hacia el mismo lugar en Y, desde el punto de vista inercial. Y esa es la inercialidad que tiene ese marco de referencia. Que tiene la velocidad, tiene la velocidad de la Tierra alrededor del Sol si lo vemos desde el Sol, sí. Pero es una velocidad que digamos que ya estamos sumando por defecto, de alguna manera. No sé si me explico con eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok, es una muy buena pregunta. Pero lo más importante de este marco de referencia es que no importa desde dónde nosotros lo estamos viendo, aunque está girando, siempre apunta hacia el mismo lugar. Y eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Porque me extraña que no haga muchas preguntas porque esto sinceramente para mí no fue nada trivial. Ok, preguntas. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Igual creo que lo que vamos a ver hoy va a ayudar a entender muchísimo esto. Entonces, hay muchas maneras de describir la posición de un objeto que se encuentra alrededor de la Tierra. Una de las maneras es obviamente utilizar posiciones cartesianas respecto al marco de referencia inercial. Recuerden, el marco de referencia inercial no gira con la Tierra. Desde el punto de vista del marco de referencia inercial, cualquier objeto que se encuentre en la superficie de la Tierra, entonces va a cambiar su posición respecto al marco de referencia inercial. Eso es importante. Entonces, este objeto, desde el punto de vista del marco de referencia inercial, perfectamente podemos describirlo desde posiciones cartesianas, que es decir, cuál es su posición desde eje X, eje Y o eje Z. O perfectamente podemos describirlo desde posiciones esféricas, donde nosotros tengamos un R, que es un radio, y dos ángulos, alfa y delta, para describir la posición del objeto. Son dos de múltiples maneras con las que nosotros podríamos describir el objeto en órbita. Sin embargo, si nosotros utilizamos posiciones cartesianas o posiciones esféricas, si ustedes ya vieron algún curso de análisis o algún curso de esta naturaleza, saben que la dinámica de un sistema es descrita a través de ecuaciones diferenciales y la dinámica de un sistema mecánico requiere describir la dinámica de la posición y la velocidad. Por lo tanto, si ustedes quieren describir el movimiento de un objeto desde el punto de vista cartesiano, tendrían que describir la variación de la posición y la variación de la velocidad, que esta variación de la posición sea la variación de la posición en X, la variación de la posición en Y y la variación de la posición en Z. Y la velocidad la describirían como la variación de la velocidad en X, la variación de la velocidad en Y y la variación de la velocidad en Z. O sea, que tendrían 6 ecuaciones diferenciales. Y la ecuación diferencial que describe la posición de un objeto en el espacio es esta. En principio, alrededor de un objeto circular, simétrico, sin perturbaciones, de manera simple, esta es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, desde el punto de vista de una ecuación, ustedes dirían que la variación
de X, la variación de Y, la variación de Z, punto, será igual a su velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, y que la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z, su variación, o sea, la segunda derivada de la velocidad va a estar dada por esta ecuación que nosotros tenemos acá, en principio, ¿verdad? Pero esto implicaría que nosotros tenemos 6 variables y esas 6 variables cambiarían su estado en todo momento. 6 variables con 6 dinámicas y todas sus variables, todas van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando su posición. De hecho, nosotros podríamos obtener esos ángulos a partir de las posiciones cartesianas, ¿verdad? Trasladar de un punto a otro punto, pero igual tendríamos 6 estados para describir la posición de un satélite en órbita terrestre y esos 6 estados variarían todo el tiempo. Por esa razón, las personas que trabajan en ingeniería espacial definieron un término que se conoce como los elementos orbitales. Los elementos orbitales son una manera diferente de describir las órbitas que tienen muchísimas ventajas. Una de las grandes ventajas de los elementos orbitales es que si las órbitas son perfectas, o sea que son órbitas completamente keplerianas, que cuando dije keplerianas me refería a las órbitas ideales de un objeto que gira alrededor de otro objeto cuya masa se encuentra en el centro del objeto y que no tiene ningún tipo de perturbación. Si nosotros estamos hablando de órbitas keplerianas, los elementos orbitales, 5 elementos orbitales definen la forma de la órbita y solo un único elemento orbital define la posición del objeto en la órbita. Entonces, imagínense qué genial. Una órbita que usted define toda la forma, la posición de la órbita y solo un elemento me dice a dónde estoy en la órbita. Desde el punto de vista de visualización, de la manera en la que usted físicamente entiende la órbita, le da a uno muchísima información. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Yo tengo una, profe. Dele. En la filmina anterior, bueno, sí, esa sirve, está definido el ángulo alfa y el ángulo delta, ¿verdad? Ajá. En coordenadas esféricas, bueno, esos ángulos se definen a partir de una referencia que usualmente, digamos, en el caso de alfa es X, que en ese caso, esa sí está alineado con la línea del equinoccio. Así es. Así Ese es. es cero, digamos. Exactamente. Ok. Y en el caso de delta va desde menos z hasta z, o desde ese plano que está ahí. Desde ese plano hasta Z. Y los ángulos que van para abajo, ¿cómo se definen? Negativos. Negativos. O sea, vamos a ver. Esta alfa se definiría desde X, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto sería alfa, sería la proyección, sería el ángulo de la proyección de la órbita sobre el plano ecuatorial. Y después este delta se definiría a partir del punto de esa proyección. O sea, es el ángulo que existe desde la proyección de la órbita en el plano ecuatorial. ¿Ves que esta línea que estoy dibujando es la proyección de la órbita en el plano ecuatorial? Esta proyección de la órbita define dos cosas importantes. La primera es esa, y la segunda, o sea, la primera es alfa y la segunda es delta, que delta se define desde la proyección de la órbita yéndome en un ángulo sobre z, ¿verdad? Esos serían los dos ángulos. Ok, listo, gracias. Pura vida. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, esta parte de los elementos orbitales es maravillosamente divertida porque vamos a empezar a utilizar, voy a utilizar GMAT para ilustrarla. De nuevo, perdón por decirlo, todavía no estoy explicándoles cómo utilizar GMAT, pero en la segunda parte de la clase, después de las 9:30,
ya vamos a empezar a utilizar GMAT para hacer simulaciones de órbita. Entonces hoy vamos a hacer simulaciones de órbita y va a ser muy divertido. Pero por ahora necesitamos pues un poquito de respiro, ¿verdad? Esta clase es bastante larga, no les di, bueno, quiero darles varios recreos para poder descansar. Son las 8:32, tal cual, más o menos. Entonces les voy a dar para que tomen café. Volvamos a las 8:45 para la segunda parte de la clase de hoy, donde vamos a ver elementos orbitales. Por favor, recuérdenme grabar esa segunda parte, porque a veces empiezo la clase y se me olvida o cosa por el estilo. Entonces nos vemos ahorita.